Hermanos, vamos a orar y pedir que nuestro Dios nos dirija en este tiempo, que podamos con atención escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos en este momento porque nos das, Señor, la oportunidad de estar aquí para escuchar tu palabra, como también a mis hermanos que siguen esta transmisión. Señor, permite que nuestro corazón pueda en quietud, en calma, escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas como personas, como seres humanos, en que no sabemos cómo enfrentar las responsabilidades que tenemos. Es decir, responsabilidades en el trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos que cumplir con esas responsabilidades. También con nuestros hijos, sabemos que hay una responsabilidad, los que tenemos hijos, de poder cumplir con nuestra tarea. También con nuestras familias, creo que todos como padres, como esposos, esposas, sabemos que tenemos responsabilidades en casa y tenemos que cumplir con esas responsabilidades. Ahora, muchas veces también nos quedamos paralizados, hermanos, frente a las pruebas que llegan a nuestras vidas. Es decir, cuando la enfermedad toca nuestra puerta, hermanos, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Cuando somos probados, cuando el diagnóstico del médico, del doctor no es favorecedor. ¿Cómo enfrentamos? Nos sentimos en un momento como en un vacío, hermanos, sin saber cómo hacer, cómo enfrentar las cosas, ¿sí? Nos sentimos en un vacío. Y cuando nosotros observamos el texto, podemos encontrar que Israel se sintió como en un vacío, ¿sí? En un vacío en donde están a la orilla del río, ¿verdad? Y nada más cruzando el Jordán están los enemigos, muy bien armados. Y entonces el pueblo se sintió en un momento en donde, a pesar de todo, pese a las circunstancias que vivieron en el desierto, como quiera Moisés fue un gran líder. Alguien que los animó, alguien que les dijo, el Señor está con nosotros. Pero después que Moisés ha muerto, el pueblo está desanimado, es obvio. Porque ellos veían en Moisés una figura de alguien que hablaba con Dios. Y entonces en esas circunstancias, hermanos, Israel está viviendo un momento de incertidumbre. En ese momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, ¿sí? Y en ese momento, a veces cuando estamos viviendo esas etapas, hermanos, vamos a la cama, nos dormimos pensando en cómo vamos a hacer las cosas, vamos a solucionar las cosas, ¿sí? Y a veces nos dormimos pero no descansamos, porque estamos dándole vuelta a las cosas, ¿verdad?, sobre lo que estamos viviendo. Por eso el texto del día de hoy, hermanos, la palabra del Señor nos llama a ti y a mí a seguir creyendo en el Dios de las promesas, ¿sí? En el Dios de las promesas. El Señor nos habla el día de hoy a que sigamos creyendo en este Dios que cuando promete, cumple, hermanos. Ese es el Dios de las promesas. No en las promesas de Dios, que es diferente, ¿verdad? Sino en el Dios de las promesas. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, el texto nos va a hablar. No les voy a hablar yo, sino el texto nos va a hablar el día de hoy. Dice el versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Es un texto, hermanos, que por
años. Yo he escuchado, no sé ustedes, pero yo también lo he escuchado y yo creo que también ustedes. Pero cada día el Señor nos habla nuevas cosas. ¿Por qué debemos de seguir creyendo en este Dios de las promesas? ¿Por qué, hermanos? Porque el texto aquí nos revela el primer aspecto. Porque en medio de la incertidumbre en el que el pueblo se encontraba, Dios les proveyó un líder. No solo está ahora Moisés, él ya ha muerto, dice aquí el pasaje, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora el texto nos dice, levántate y pasa este Jordán. ¿A quién le está hablando? El texto nos dice, a Josué, hijo de Nun. Es decir, hermanos, Dios ya había hablado con Josué. O sea, esta no es la primera ocasión que Dios está hablando con Josué. Dios ya ha hablado con Josué. Esto después que Jehová le había dicho a Moisés, recuerden ese evento cuando Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra que les prometí, no vas a poder entrar, lo vas a poder ver, pero no entrarás a ella. Él no entraría, o sea, Moisés no entraría a la tierra prometida, que pronto él se uniría a sus padres, fue las palabras del Señor. Y entonces a mí me llama la atención porque Moisés como líder, él está de alguna manera preocupado, ¿no? ¿Qué va a pasar después que él ya no esté? ¿Sí? Entonces, esta ocasión vemos como en Números 27, versículos 16 al 19, encontramos cómo el Señor va a responder. Y aquí está Dios ya anticipando, proveyendo un líder para su pueblo. Dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. Estas son las palabras de Moisés. Ponga a alguien que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. O sea, Moisés le dice al Señor, Señor, elige a alguien para que el pueblo no quede como ovejas sin pastor. Y entonces el texto sigue diciendo, el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, o sea, la respuesta del Señor, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. O sea, ¿quién elige a Josué, hermanos? Dios lo está eligiendo. Por eso estamos diciendo que Él está proveyendo a su pueblo de un líder. Dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, este acto pareciera que Dios le habla a Josué en el capítulo 1, le dice, Josué, levántate, tú vas a guiar al pueblo. No, esto ya estaba anticipado, hermanos. O sea, Dios ya había preparado a un líder. Por eso, cuando Dios le dice, levántate y pasa este Jordán, en otras palabras le está diciendo a Josué, Moisés ya muerto, es tiempo de asumir el ministerio que puse en tus manos. De hecho, en otra versión, el versículo 2 de Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. Esas son las palabras del Señor. Ha llegado el momento, es el tiempo. No en los tiempos de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Por lo tanto, Moisés no designó a su sucesor quién iba a quedar. Fue Dios. Dios dijo, va a ser. La palabra del Señor en Deuteronomios 31:27 nos dice que la tarea no iba a ser fácil, hermanos. O sea, Dios le dice, levántate Josué, hay que guiar al pueblo, es tiempo, es hora de hacer tu trabajo. Pero la tarea, hermanos, encomendada era difícil, muy difícil. Si Moisés, hermanos, había gemido por el peso de la carga, ¿cómo podía
Josué sobrellevar esta carga tan pesada, hermanos? De hecho, Moisés en sus palabras finales le dice al pueblo y obviamente a Josué la siguiente declaración en Deuteronomio 31:27: porque yo conozco tu rebelión. O sea, le está hablando al pueblo: conozco que son desobedientes, rebeldes, y dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo ya haya muerto. Josué está ahí escuchando las palabras de Moisés y sabe que la tarea no va a ser fácil, no va a ser fácil. Sin embargo, pese a la rebeldía de Israel, hermanos, ¿qué pasa? Dios les proveyó de un líder para que Israel no fuera como un pueblo sin pastor. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios cumple su promesa. Esta es una evidencia, hermanos, de que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Lo que debemos hacer es seguir creyendo en Él, creyendo en nuestro Dios. Si usted recordará, ¿qué había pasado con Israel, hermanos? En el desierto, Israel había pecado gravemente contra el Señor en su incredulidad. Pero podemos ver aquí que el Señor no los ha abandonado. El Señor ha estado con ellos. No solo les proveyó de un líder, sino también, hermanos, les proveyó una tierra, un hogar. Y dice ahí el versículo 2, 4: tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, dice el Señor a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. No solamente Dios les provee de un líder, sino de una tierra, de un hogar a su pueblo. Israel, hermanos, entonces Israel no entró a la tierra prometida por sus propios méritos, sino que Dios introdujo a Israel a la tierra prometida. Fue Dios quien hizo eso. Por Israel, hermanos, no hubieran logrado nada. Los enemigos sabían de esta promesa, de hecho. Y a mí me sorprende, ¿verdad? Porque a veces podríamos imaginar o pensar que todo lo que hacemos aquí o lo que nosotros queremos no tiene impacto, pero claro que sí. Todo lo que sucede tiene un impacto. Y leyendo un poquito el contexto, encuentro que en Josué 2:9 encontramos a Rahab. Usted recuerda a Rahab. Y Rahab da esta declaración, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. O sea, ¿quién está hablando? Rahab. O sea, Rahab sabía de las promesas de Dios. Y dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y aquí puedes observar a Rahab con la seguridad de: sé que Jehová les ha dado esta tierra, estoy seguro. Rahab había escuchado de este Dios poderoso, de hecho. ¿Sí? Rahab sabía que el Dios de Israel era el Dios de los dioses, el Todopoderoso. Y no lo digo yo, lo dice Rahab más adelante. Dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es la declaración de Rahab, hermanos. Dice: Dios es Dios de arriba y Dios de aquí abajo también. Él es el Todopoderoso. El texto entonces nos dice: a la tierra que yo les doy.
Cuando Dios está hablando, hermanos, con Josué, cuando le dice, mira, esta es la tierra, pareciera que dichas cosas son una realidad. O sea, que ya están pasando, pero no, hermanos. No es así. Recuerden que el pueblo está de este lado del Jordán, no tienen embarcaciones ellos. No hay puentes para cruzar el gran río Jordán. O sea, no era un río chiquito, era un río grande. No había puentes, no había embarcaciones. ¿Cómo iban a cruzar ellos? Además, hermanos, Israel no eran tan diestros en la batalla, en la guerra. Estaban en ese proceso de aprender. Habían caminado durante 40 años en el desierto y como iban, ahora sí que avanzando, ellos iban aprendiendo algunas técnicas de defensa. Por eso debían de depender totalmente de Dios. Esa era la petición y la encomienda del Señor. Por lo tanto, Josué, como el pueblo, deben creer las palabras del Señor, de que las promesas de la tierra, o sea, de su hogar, sería una realidad, aunque en ese momento no se quedaban así como, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y entonces, cuando Dios le encarga a Josué esto, Josué inmediatamente dice, bueno, hay que enviar a algunos espías para que vean cómo está la tierra, para confirmar de alguna manera lo que Dios ha dicho, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron los resultados de esta visita que hicieron los espías? Dice la Escritura, Josué 2:24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermanos, aquí tú puedes ver que los espías mismos confirman lo que Dios ya le había dicho a Josué. Yo te voy a dar esta tierra es tuyo. Van los espías y dicen, ¿es cierto? Así es, como Dios lo ha dicho, así va a ser, es una realidad. Entonces, Dios no solamente le promete a Israel un líder, no solamente les provee de un líder, sino también de una tierra, hermanos, una tierra, un hogar donde Israel iba a descansar. Después de vagar 40 años en el desierto, ahora estaban frente a su hogar, a su casa, pero eso no significaba que así, por arte de magia, las cosas iban a pasar. Leyendo un poco al doctor Sproul, mencionaba que a veces hay declaraciones que nosotros hacemos, pero que no sé si lo hacemos equivocadamente, dice él. Porque cuando nosotros decimos, bueno, todo está en las manos de Dios, muchas veces tenemos la idea de que sí está en las manos de Dios, ¿verdad? Así es que ya no tengo que hacer nada. Esa es la idea que muchos cristianos tienen, dice. Déjalo en las manos de Dios. Dice, y pareciera que eso de dejarlo en las manos de Dios es que tú ya no tienes que hacer nada. Y no. Dejar en las manos de Dios todo significa que mientras yo esté trabajando, mientras yo esté haciendo las cosas que me corresponden hacer, tengo la seguridad de que Dios sigue obrando en mi vida, me da las fuerzas para seguir adelante, hermanos. ¿Sí? Por eso, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier prueba que estemos pasando, que estemos viviendo, hermanos, nuestra responsabilidad, ¿qué es? Como cualquier persona lo haría, cuidarnos, ¿verdad? Seguir los tratamientos, las indicaciones que nos han dado, pero con la fe, con la seguridad de que el Señor es el quien obra en nuestras vidas, ¿sí? Así es que, hermanos, por eso la Escritura nos muestra aquí algo muy importante. Aun y cuando Dios le dice a Israel, la tierra ya es de ustedes, pero pues obviamente no van a ir nada más y ya todo listo, no, hay que ir a pelear, hay que ir a la guerra, hay que echarla a los enemigos de esas tierras. Es una responsabilidad que todos tenemos. Entonces vemos aquí cómo Dios les provee
de un líder, les da una tierra para que ellos puedan descansar, un hogar, pero también algo muy importante, hermanos, algo muy importante. Dios les proveyó de su presencia. No solo les dijo, bueno, aquí tienen a este líder, no solo les dijo, miren, esta es la tierra que yo les voy a dar, sino también les dijo, mi presencia estará con ustedes. Esto es hermoso, hermanos. Dice la Escritura, versículos 5 y 9, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Guarde esa palabra en su corazón. Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la promesa de Dios. Voy a estar contigo, Josué. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, otra vez, ¿qué dice? Estará contigo. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Iba a estar con Josué, iba a estar con su pueblo. A veces cuando recibimos una noticia que no es agradable, muchas veces nos sentimos solos, sin fuerzas, débiles para poder enfrentar la situación. Pero ¿cuál es la promesa del Señor, hermanos? Estaré contigo. ¿Cuántas veces hemos llorado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos llorado de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación? Y no digo que no llores, llora, lloremos, hermanos, pero lloremos en la presencia de Dios, lloremos en el Señor, confiando siempre de que Él está con nosotros, hermanos. Su palabra dice, estaré contigo, estaré contigo. Guardemos esa palabra en nuestro corazón, el Señor estará con nosotros. Esa es su promesa, hermanos. Josué debía ser valiente, obviamente. Valiente para enfrentar estas cosas. Pero la pregunta es, ¿de dónde vendría esta fuerza y esta valentía, hermanos, para poder asumir esta gran responsabilidad, como les decía al principio? ¿De dónde iba a venir esa fuerza, esa valentía para decir, ok, vamos a darle para adelante, ¿verdad? Pero ¿de dónde hay que sacar esa fuerza? Bueno, pues el texto nos dice que debía nacer de la fe de que el Señor estaría con él. De ahí tenía que salir esa fuerza, de la seguridad de que el Señor está conmigo. Por lo tanto, hermanos, la palabra del Señor, las palabras del Señor dadas a Josué, es la fuerza, la fuente de la fuerza y de la valentía, hermanos, para enfrentar cualquier adversidad. Es decir, las palabras que están aquí son la fuente, la energía para seguir y seguir adelante. ¿Frente a qué, hermanos? ¿Frente a qué? Vean, para Josué, frente a los enemigos de Israel, que sin duda, hermanos, eran muchos y muy bien armados. Se necesitaba fuerza, valentía para poder enfrentar al enemigo. Pero también, hermanos, frente al pueblo mismo, a la desobediencia dentro del mismo pueblo. Recuerden el episodio de Acán. Ese episodio fue conmovedor para todo el pueblo, de desobediencia, obviamente. Entonces, podemos nosotros observar aquí, hermanos, cómo Dios está guiando a su pueblo y está diciendo, mi presencia va a ir con ustedes. Por lo tanto, hermanos, Josué debía aferrarse a la palabra del Señor todos los días.
Todos los días debía meditar en la palabra del Señor, día y noche, como dice el pasaje. De modo que la palabra del Señor habitase en su corazón para darle fuerza, para darle valor, para seguir adelante, hermanos. Por eso el Señor dice, yo estaré contigo. Esa es su promesa, yo voy a estar contigo. Hermanos, pero esta palabra, esta declaración ha sido siempre la palabra de Dios a sus siervos y a sus hijos. Yo voy a estar contigo. Ha sido la palabra de Dios. Le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. Dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Otra versión dice, no temas, Abraham, porque yo te protegeré, porque yo te protegeré. Su promesa. A Moisés le dijo en Éxodo 3:12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué le dijo? Moisés, ve, porque yo voy a estar contigo. Aunque Moisés al principio no quería ir, pero el Señor le dice, yo voy a estar contigo, Moisés. Al profeta Isaías le reveló estas palabras en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. La palabra del Señor. Y a nosotros, hermanos, porque bueno, esto es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahora nosotros, bueno, dice el libro de Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién dijo? Pues el Señor, ¿verdad? Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor dijo, y nosotros como iglesia debemos seguir creyendo en lo que ha dicho el Señor. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, hermanos, podemos estar seguros de que Dios cumple su palabra. ¿Cumplió su palabra con Josué? ¿O será que Dios falló? ¿Será que Dios falló en lo que le había prometido Josué? ¿Sabes qué? Mira, yo voy a estar contigo, pero siempre no, ¿verdad? Porque ustedes como que nomás no, son desobedientes, rebeldes y lo que sea. Así es que, pues, de aquí corto contigo, ya no voy a estar contigo, Josué. ¿Verdad que no, eso no pasó? Porque Dios sabía que Israel iba a fallar, que iba a desobedecer. Porque era un pueblo de dura cerviz, dice Moisés. Pero aún así, y a pesar de, Dios cumple, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice Josué ahí en su declaración, ya cuando él ya está a punto de dejar este mundo, ¿verdad? Le dice, Josué dice al pueblo, he aquí que yo estoy por entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra, dice Josué, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no han faltado ninguna de ellas, ninguna. Dios cumplió su palabra. Él lo cumplió, hermanos. Entonces debemos creer en el Dios de las promesas. Creer en Él. Es algo que debemos hacer, hermanos. Seguir creyendo en este Dios que promete y cumple. Prometió a Israel, le prometió un líder, le prometió una tierra, pero también le prometió su presencia, hermanos. Su presencia. Y esto es hermoso. Pese a la rebeldía, obviamente, de Israel, pese a la desobediencia, pese a su incredulidad, Dios se mantuvo fiel. Entonces Dios sigue siendo fiel a su promesa, hermanos. Dios no dejaría las cosas como estaban, ¿sí? Porque Israel
seguiría pecando, seguiría por el camino de la desobediencia, por más que Dios enviara más de 1000 Josués, ¿sí? Por más que Dios enviara, Israel iba a seguir en su incredulidad. Por eso Dios envió a un pastor, hermanos, a un pastor en toda la extensión de la palabra, a un líder, ¿sí? A un líder. Dios prometió un líder a su pueblo. Prometió un hogar también, un hogar donde el dolor terminaría, donde el dolor va a acabar, pero también nos promete su presencia. Eso fue la promesa del Señor. Cuando Jesús, viendo la multitud, dice la Escritura, que vio a las personas como ovejas sin pastor. Algo que Moisés le había dicho a Dios: Señor, provéenos de un líder para que tu pueblo no quede como ovejas sin pastor. Y Dios, al tiempo señalado, hermanos, cumplió su promesa, no solo a Josué, a Moisés, sino a nosotros. Porque Josué, que significa la salvación es de Jehová, es la promesa de Dios dada al pueblo, a todos los cristianos, de que Dios enviaría al fin de los tiempos a un pastor, a un líder que vendría a apacentar a sus ovejas. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿sabe qué hace? Su vida da por las ovejas. Es lo que hace el buen pastor, hermanos. Da su vida por las ovejas. Y es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y este buen pastor no solamente nos ha prometido un hogar, hermanos, porque es hermoso cuando yo leo la Escritura, cuando Dios envía a Cristo, a este gran pastor, nos ha prometido un hogar también. Un hogar maravilloso. Dice Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor, de nuestro gran líder, el cual debemos seguir todos nosotros a Él, en pos de Él. Como dice la Escritura, Jesús mismo lo dijo, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Esa es la tarea que debemos hacer, hermanos, como Israel lo hizo. Seguir a Cristo. Y por último, este mismo pastor, ¿saben qué hizo, hermanos? Nos dijo: me voy, pero enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos sentir su presencia, hermanos, porque aún en medio de cualquier adversidad que estemos pasando, podemos sentir que el Señor está con nosotros, que su Santo Espíritu nos está guiando. Dios está con nosotros, porque Él es nuestro buen pastor. Y al fin de los tiempos también nos ha prometido un hogar, hermanos, un hogar para todos. Apocalipsis nos dice, allá en ese lugar no habrá llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es que, hermanos, nosotros vamos camino a nuestro hogar. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir, eso es cierto. Vamos a batallar, hermanos. Algunas veces la fe nos va a faltar, va a pasar de todo. Pero nunca pierda su vista del Señor. Dice el libro de Hebreos:
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos mirando a Cristo. Sigue mirando a Cristo. Él está con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerdas hoy, Señor, que estás con nosotros, que tú eres nuestro líder, nuestro pastor, nuestro amante pastor, el gran pastor de las ovejas, que cuidas de cada uno de nosotros, que no nos dejaste, Señor, como ovejas sin pastor, sino como ovejas que tienen a un pastor que cuida y vela por ellos, que los protege de cualquier peligro. Tú eres nuestro gran pastor, Señor. Por eso te alabamos y te glorificamos en esta hora, amado Padre, porque no solamente nos has provisto de un pastor, sino también nos has provisto de un lugar mejor, al cual, Señor, iremos todos aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos. Iremos a gozar y disfrutar de ese hermoso lugar, el cual tú has preparado para cada uno de nosotros. Pero mientras estemos aquí, Señor, tu promesa es que estarás con nosotros. Gracias por ello, Padre. Gracias porque estamos seguros de que estarás con nosotros. Y permite que no lo olvidemos jamás. Aun y cuando pareciera que no hay esperanza, Señor, no permitas que olvidemos de que tu presencia va con nosotros. Padre amado, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.